Gabon, danoi, eta sorionak. Hori da, dudari barik gaurko hitzik potoloena eta hitzik importanteena, sorionak. Sorionak sarituei, noski, sorionak Milagros García Crespori, gero esango dutzuet, daukat sama ezin berba eginik nabil, eta komentatuko dutzuet zegaitik hartatzen jaten hau, baina baita ere, emakume abokatueri, sorionak benetan, Torre de Babeleko emakumei eta Portugaleteko aizialdi taldekoei ere. Guztioi benetan sorionak. Eta sorionak ere importantea, gaur saririk jaso ez dozuen guztioi, batez be emakumeoi. Zeren importantea eristen dugu, 365 egun lanean, guztiok bai, baina zuok batipat, zer eta bardintasunarena eta feminismoaren alde lan egin beharra, guk ere. Eta gaurko bigarren hitza, eskerrak. Alde batetik eskerrak guzti honei, zein ondo abesten daben eta zein ondo egiten daben. Nik usteot txalo bat ere merezi dabela eta niri asko gustatu jata, benetan. Baina aldun nagusi naizen enean, eskerrak emon nahi dutzu edaz, humiltasun guztiagantik eta humiltasunez eta bihotzetik. Oraintxe bizi izan dodan momentuagaitik, bai, baina baite ere Milagros García Crespori sari bat emoteko aukera emoteagaitik. Para mí entregarle el premio a Milagros, pues ha sido, permitidme la expresión, ha sido un pequeño regalo, un pequeño gran regalo. Me ha recordado lo que nunca olvido, que los verdaderos regalos son las personas. Son las personas, sois vosotras y vosotros. Y las personas, los regalos, pasan todos los días. Yo no voy a descubrir quién es Milagros, quién es la premiada honorífica, no lo voy a descubrir. Pionera, sí, Milagros, pionera en todo, sin duda. Primera mujer en doctorarse en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona, primera decana en la Facultad de Economía en España, primera consejera del Gobierno vasco, de nuestro Gobierno, primera presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, primera consejera y presidente del Tribunal de Cuentas del Reino de España, tantas cosas. Y aunque no está en ese currículum, yo sí quiero citar que está en mi biografía. Y está en mi biografía que también fuiste referente de un chiquillo así de Mundaka. También fuiste referente de este diputado general estando en Mundaka. Milagros y mi tía Sabina eran muy amigas, se conocían muy bien y no he tenido nada que ver con el premio, creerme, no he tenido nada que ver con el premio. Por eso os decía que para mí es un auténtico regalo, y se lo dije también a Teresa, el poder dar este premio. Digo que Milagros y mi tía Sabina eran amigas, se conocían bien, cada una en su faceta. Pues mi tía no tenía esta gran capacidad, pero Sabina era quien llevaba el bar y vendía los periódicos en verano y todo el año en Mundaka. Y solíamos guardar los periódicos para Milagros, leía muchísimo, os lo puedo garantizar. Y eran amigas y charlaban. Pero luego mi tía Sabina, hablaba de Milagros en casa. No tuvo hijos, era sobrino, pero como si fuera un hijo. Y hablaba de la importancia de estudiar y me decía, fíjate, Milagros, qué importante es estudiar, de conocer, de no depender de otros o de otras y de tener conocimiento propio, de tener tu propio conocimiento, el que sea, pero el propio. Y las dos despertaron ese interés en mí. Y despertaron interés en economía, sí, ese interés en economía. Cada una a su estilo. Milagros el suyo, porque yo también hablaba siendo chiquillo con Milagros, pero también mi tía Sabina. Los dos siendo referentes de un chiquillo, como digo, una persona en Mundaka. Yo sigo escuchando, sigo leyendo. ¿Qué cosas dices, verdad? ¿Qué cosas tan interesantes? Hoy también. Pero eso significa mucho para mí, pero si es para mí, lo puede ser para todas las personas, ¿cómo no? Y lo puede ser y debe ser para otras chicas y para otras mujeres. Mujeres y también hombres, este es el ejemplo, mujeres y especialmente chicas que tengan estos referentes tan importantes. Otras Milagros y también otras Sabinas que cada día les recuerden lo especiales que somos las personas, lo especiales que somos nosotras y nosotros. Que nos convenzca que no hay fronteras, para nada, no hay fronteras ni límites, ni nada que pueda imponer para nada, con el conocimiento y con ese trabajo. Y de la importancia que nos da el saber,
el conocer y el tener ese empoderamiento y el tener esa opinión crítica, la que sea, pero esa opinión crítica. Qué importante. Beraz, eskerrik asko Milagros, benetan, eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko nire izeko Sabina dagoen lekutik. Mi esker guztioi. Eskerrik asko Aldun nagusia. En 1905, uno de los pocos medios que miraba hacia lo que ocurría en ese lado de la ría, hablaba así de las sirgueras. Pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los jirones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Comen donde y lo que pueden. Ropas, se acuestan vestidas. Esas mujeres arrastraron con sus manos el futuro de la igualdad, que todavía hoy nos corresponde hacer realidad. Tirando de estas sirgas, de estas cuerdas, hechas en sí mismas por la suma de pequeñas hebras que se entrelazan entre sí para dar consistencia y posibilitar algo más grande. Eta une batez pentsatzen badugu, ez alda hori feminismoak bilatzen duena, borondateek bat egitea, zerbait handiagoa lortzeko. Terminamos ya. No sin antes dar las gracias de nuevo a todas las personas y colectivos galardonados hoy en esta quinta edición de los Premios Sirgari. Gracias por vuestra entrega, por vuestro trabajo y por vuestra fe inquebrantable en que un mundo en el que mujeres y hombres vivamos libres e iguales es posible. Eskerrik asko.